Oh Señor, cuán bueno eres, Padre bendito. Bendice, alma mía, al Señor, y que todo mi ser bendiga tu santo nombre, Señor. Gracias por esta palabra que traes el día de hoy. Que esta palabra, Señor, haga que nuestro corazón sea transformado y que vivamos de acuerdo a tu voluntad y no la nuestra, Señor. De acuerdo a lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Que seamos obedientes, Señor, a lo que tú nos envíes, porque sabemos que tú tienes planes perfectos para cada uno de nosotros. Así que recibimos tu palabra en el nombre de tu Hijo Jesús y que tu Espíritu Santo traiga esa verdad a nuestros corazones. Muy bien, buenos días. Vamos a ver, mi pregunta del día es: ¿alguno conoce las plantaciones de trigo? ¿Alguno ha tenido la oportunidad de estar en una plantación de trigo? ¿No? Allá en casita, no sé si alguno haya tenido la oportunidad de estar en una plantación. Me imagino que César, por el área donde se mueve, es muy probable que sí. Yo estuve en una plantación de trigo, cuando tenía creo que 11 años, así que apenas si recuerdo, pero yo me recuerdo que en mi mente tengo como una gran luz en donde se movía cabal el sol sobre el trigo, y eso es lo que yo recuerdo, ¿verdad? Y pues es tan hermoso ver ahí todo el trigo. Tuve la oportunidad de tener, creo que no las arrancamos, sino que con las personas que estábamos nos dieron pues las ramitas, ¿cómo se llaman? Las espigas de trigo. Gracias, Vicky. Y por ser uno niño, pues emociona uno en medio de todo eso, pero pues ahorita preparando la palabra que el Señor puso en mi corazón, me trajo esa imagen a la mente y lo recuerdo maravillada. Entonces digo, bueno, el Señor de alguna manera pone cosas que uno ni se imagina en el tiempo que las va a traer a la memoria y al corazón, ¿verdad? Pero obviamente yo no conocía lo que era la cizaña. Y precisamente de eso vamos a hablar hoy, de la parábola del trigo y la cizaña. Son tan parecidos que a la cizaña le llaman falso trigo. Nunca he tenido yo la oportunidad de ver físicamente, pues el Señor me concedió ver el trigo, y como en ese entonces creo que ni tenía la más mínima idea de que existía la cizaña, pues menos me iba a estar fijando en eso. Creo que sería muy interesante el hecho de poder conocer la cizaña. Y el trigo, pues al final, creo que aparte de conocer una espiga, lo más cercano al trigo para mí es el panito que me gusta tanto. O la pizza y todas esas cosas, ¿verdad? Pero realmente la cizaña, pues no la conozco. Las parábolas las utilizaba Jesús para hablarle a su pueblo de maneras comunes para que el pueblo pudiera entender. Estas estaban llenas de términos cotidianos de la época, pero llevaban una enseñanza muy profunda. Jesús utilizaba cosas conocidas para explicar misterios ocultos. Por eso es que muchas veces podemos llegar a entender cosas que solo así no podemos entender. Y muchas veces simplemente no las entendemos, porque todavía no tenemos oídos para oír. Lo que sí estoy completamente segura es que Jesús siempre habló con autoridad. Tenemos que pedirle al Señor que tengamos esos oídos para oír, para que escuchemos y entendamos siempre lo que Él nos quiere decir, ya sea por medio de sus parábolas o la palabra que nos dé en el momento, o cuando escuchemos y leamos su palabra. Sabemos y veíamos la semana pasada que como discípulos nosotros podemos entender los secretos del reino del cielo, que otras personas tal vez no pueden entender. Pero el que ahorita no las puedan entender no significa que no lo vayan a hacer. Así que pedimos al Señor que los oídos de las personas también sean abiertos.
Como les decía, el trigo y la cizaña son muy parecidos. De hecho, pertenecen a la misma familia taxonómica. ¿Qué significa taxonómica? En pocas palabras, que son parientes, así que son familiares, ¿verdad? Tanto su tallo, que no es muy ramificado, como sus hojas son semejantes. Por eso es que les decía que al trigo le llaman falso trigo. Pero una de las diferencias es que el trigo alimenta, que el trigo nutre, pero la cizaña es tóxica y puede ser hasta mortal. Puede ocasionar temblores, cólicos, convulsiones y más. Estos síntomas también se pueden observar en animales si un animal llega a ingerir esto. Se ha descubierto que la toxicidad que tiene es provocada porque ahí hay unos hongos y estos son los que provocan alcaloides que son conocidos como micotoxinas, son toxinas. Al final lo que hacen, por eso provocan vómitos, náuseas y pues hasta pueden provocar la muerte. Entonces miren qué gran diferencia entre uno y otro. El grano de la cizaña llega muchas veces solo a tener un 10% de los granos llenos. Y ese 10% de la espiga es el que es tóxico. Suficiente para que pueda matar a alguien. Imagínense, de todos los granos que tiene, solo el 10% se llena, mientras que el trigo no. Por eso es que el trigo se mantiene agachado, porque el trigo sí está lleno por completo y el peso del trigo es el que hace que se agache. Y hablando espiritualmente, la cizaña se mantiene erguida, orgullosa. Eso sí, si pasan los vientos, un viento fuerte, así se la lleva con todo y su orgullo. Mientras que el trigo no. Como el trigo está agachado y tiene fuerza, tiene poder en su espiga porque del peso eso no se mueve. Entonces, aunque pasen esos vientos, el trigo no puede ser arrancado. Miren qué gran diferencia lo que hace el Señor. Por favor, Vicky, vamos a Mateo. Y todos, por favor, buscan Mateo capítulo 13, versos del 24 al 30. Con esa voz melodiosa que tienes, Vicky. Mateo 13, perdón. Del 24 al 30. Damos un tiempecito ahí para que todos lo busquen, porque es necesario que todos tengan ahí lo que vamos a leer. Gracias, Señor, tu palabra trae verdad. Tú tienes la versión lenguaje actual, ¿verdad? Voy a leer la Reina Valera. Ok. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y lo arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero.
Amén, gloria a Dios. Ahora, por favor, ahí mismo en el capítulo 13, anda hasta el verso 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo, él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena cizaña son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén, gloria a Dios. Y se acabó. Y ahí se acabó la prédica. No, ¿verdad? Vamos a ir desglosando versículo por versículo, pero quédense ahí mismo, por favor, y Vicky, atenta, cuando te diga el versículo, me lo vas leyendo, si me haces el favor. Para poder entender la primera parte de la parábola, Jesús posteriormente nos explica la parábola de la cizaña. Entonces hay elementos que quiero que queden bien claros y grabados en nuestra mente y en nuestro corazón. Respondiendo él, perdón Vicky, dale en el 37. Respondiendo, él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Ahí quédate. ¿Quién es el que siembra la buena semilla? El Hijo del Hombre. Eso es algo que se nos tiene que quedar bien claro. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? Jesús, Dios. Ok, vamos al 38, Vicky. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del mal. Amén. El campo es el mundo. El campo es el mundo en donde nosotros estamos. Porque muchas veces cuando una persona viene a los caminos de Jesús dice: es que yo ya no soy del mundo. Que claro que sí, ¿dónde estamos pues? Ahora, que no le pertenecemos al mundo es otra cosa, pero estamos en el mundo y eso es algo que no podemos quitar. ¿Quién es la buena semilla? Son los hijos del reino. Se nos tiene que quedar todo esto antes de que podamos avanzar. ¿Quiénes son la buena semilla? Los hijos del reino. ¿Y quién es la cizaña? Los hijos del diablo, los hijos del malo. Bueno, y entonces, el campo es, aquí habla de la siembra en el campo, y ese campo es el mundo. La buena semilla somos nosotros, los hijos de Dios, los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. ¿Quién fue el que sembró la mala semilla? El enemigo, el diablo, el maligno, como usted le quiera llamar. La siega, ¿qué es la siega? Aquí está, en el verso 39. La siega es el fin del siglo. ¿Y quiénes son los segadores? Los ángeles. Por favor, esto hasta que se nos quede. Obviamente aquí no vamos a ponerlo a repetir y a repetir y a repetir, solo un par de veces más, para que esto se nos quede. Porque para poder entender lo anterior tenemos que entender primero quiénes somos, quién es la siembra, quién es la buena semilla y quién es la mala semilla, quién la sembró y en dónde está. Así que vamos a repetir. El que siembra la buena semilla es
el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla es los hijos del reino. Y la cizaña es los hijos del maligno. El que sembró la mala semilla es el diablo. La ciega es el fin del siglo o el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. Ok. Bueno, entonces ahí ya podemos regresar, por favor, Vicky. Vamos a lo que antecede. Pero el Señor primero les tenía que explicar para que ellos pudieran terminar de entender, aunque algunos ya lo habían entendido, pero no todos. Bueno, vamos al verso 24. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Mateo 13, 24. Gracias. Bueno, y hablamos que la buena semilla es el trigo. ¿Y quién es el trigo? Los hijos del reino. Una de las características que ya habíamos hablado del trigo es que se agacha por su peso. El trigo alimenta por causa de lo que tiene adentro. Entonces, si somos nosotros los hijos del reino, los hijos de Dios, nosotros podemos alimentar con lo que tenemos adentro. El trigo nutre, da vida y promueve el desarrollo. Entonces, si nosotros somos hijos del reino, todos los que estamos aquí, los que están escuchando y los que no son, declaramos en el nombre de Jesús que lo serán, nuestra postura debe de ser como el trigo. Si somos el trigo, nuestra postura tiene que ser en humildad ante Dios y ante las personas. Porque no podemos ser aparentemente humildes ante Dios y ante las personas no somos humildes. Entonces no somos humildes ante el Señor. Una persona humilde, que es el trigo, que son los hijos del reino, quiere permanecer en total sumisión ante el Señor, como una señal de dependencia. Si nosotros somos trigo, la gente que está a nuestro alrededor va a estar llena de vigor, va a estar llena de vida. Eso es lo que va a mostrar si una persona es trigo o es cizaña, que las personas que están a su alrededor le van a dar ganas de estar con esa persona, porque esa persona eso es lo que transmite, vida, alegría, gozo, paz. Entonces, quien es trigo, lo que va a hacer es que va a llevar esa vida, esa energía del Señor a los demás. La buena semilla, que somos los hijos del reino, representa a aquellos que buscan el camino de Dios y que quieren llevar una vida justa en el mundo. Son los que llevan una vida justa en el mundo. La palabra nos dice, buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Pero alguien que no vive en justicia no puede ser trigo. Y justicia es en todo. Justicia con lo que hago, justicia con lo que digo, justicia en lo que veo. No puede ser que yo esté haciendo lo incorrecto y que piense que esté viviendo en justicia. Algo muy importante es que los hijos del reino, o sea, el trigo, son personas que no dejan, fíjense, que la cizaña los lleve a cubrirlos por sus errores. Si una persona es trigo, yo no voy a dejar que otra persona me haga cubrir sus errores, me haga cubrir sus mentiras. Ahí podemos ver
quién es trigo y quién es cizaña. Pero no se queda solo así. Bueno, una cosa es que yo no lo voy a cubrir, pero otra cosa es que yo le voy a decir a la persona que estoy viendo que está cometiendo un error, que está haciendo algo que no le agrada a Dios, se lo voy a decir. Que eso es sumamente difícil, obviamente. Porque si la persona está cerrada, es muy difícil entrar y decirle, pero en amor hay que hacerlo porque eso es lo correcto. Y simplemente una persona que es trigo no puede asociarse con una persona que es cizaña. Porque si no deja que la cizaña lo envenene. Entonces, no puede hacer eso. Un hijo de Dios no va a permitir que quien es cizaña lo lleve a mezclarse y a estar en cosas que a Dios no le agradan. Es una palabra bastante fuerte, la verdad. Pero recordemos que el Señor nos vino a exhortar. El Señor no quiere que las personas que se paran en un púlpito vengan y digan lo que la persona quiere oír. Porque esos mensajes, obviamente esto va a las personas y hay que reconocer qué tipo de semilla somos. Si somos de las personas que vamos a la iglesia el domingo, si escuchamos pues muchas cosas y muchas prédicas y estamos metidas en muchas de las cosas, pero no hay una transformación, entonces, ¿qué es lo que queremos? Que nos motiven, pero salimos de la iglesia y ya el lunes estoy viviendo en el mundo como cualquier otra persona que es cizaña. Entonces, no podemos ser trigo y cizaña al mismo tiempo. Un árbol no va a dar un fruto dulce y un fruto amargo, ni un agua dulce ni un agua amarga. Eso está en la palabra, ¿verdad? Y eso solo vamos en el primer verso que estamos leyendo. Ok, vamos al 25, Vicky, por favor. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Amén. ¿Quién es el enemigo? Satanás. Pero fíjense en algo. Sembró la cizaña mientras dormían. ¿Por qué no lo hizo de día? ¿Por qué el diablo no busca de día? Y no es porque busque de día literalmente. Primero no le quiere ver la cara a Dios. Pero eso quiere decir que busca a los que están descuidados. Eso quiere decir. El diablo aprovecha nuestros momentos de descuido, los momentos de debilidad y de vulnerabilidad. Y muchas veces acabados de pasar por alguna mala situación, porque ahí estamos de bajón. Entonces ahí es donde se mete y aprovecha para sembrar su cizaña. Porque si nosotros vivimos en comunión con Dios, en presencia de Dios, orando y velando, el diablo no se va a querer meter con nosotros, va a querer estar fregando, pero ¿sabe quién está con nosotros? Y Él es el que nos defiende, porque Él no duerme. El Señor no duerme, Él no duerme. Él está pendiente y Él va a permitir cosas hasta cierto punto. Pero depende de cómo nos agarre el enemigo. Si estamos de bajón y descuidados, ahí va a aprovechar. Habíamos hablado que la cizaña está vacío de adentro, por lo tanto se mantiene con una postura que dijimos, erguida y orgullosa, y envenena. Estas personas tienen un orgullo de aquí al cielo. ¿Y saben qué? Estas personas son difíciles de enseñar. No se dejan enseñar.
Y si no se dejan de enseñar en cosas cotidianas del mundo, menos se van a dejar enseñar en el área espiritual. No se dejan ayudar y no hay cómo poder ayudarlos porque no. Creen saberlo todo, creen que porque tal vez muchas veces están hace añales de añales metidos y que le dijeron sí al Señor, creen que ya saben todo. Creen que viven una vida plena y eso es lo peor, que creen, pero ¿cómo están? No reconocen que necesitan ayuda, porque creen, vuelvo nuevamente, a que todo lo saben. Lo que hace el enemigo al sembrar esta cizaña es que se mete a nuestro pensamiento para alejarnos y desenfocarnos aún más del camino que ya estamos desenfocados. Y nos termina de sacar. La cizaña representa a aquellos que buscan engañar, manipular, destruir el bien. Son los que mienten, son los que componen todo a su favor, porque nunca van a salir mal de las situaciones, no pueden, su orgullo no deja. Por eso es que están erguidos como la cizaña. Vamos al verso 26, Vicky, por favor. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Gracias. Cuando salió la hierba y dio fruto. La hierba aquí, ¿a quién se refiere? Al trigo. Aquí habla de la hierba del trigo. Porque es que en otras versiones está la maleza, está como cizaña también, ¿verdad? Entonces, bueno, no sé cuáles son las versiones que ustedes tenemos, pero estamos leyendo la Reina Valera. Entonces, apareció también la cizaña. ¿Cuándo? ¿Cuándo dio fruto? Es algo a lo que tenemos que poner atención, porque cuando nosotros damos frutos como hijos del reino, es donde el enemigo pone su cizaña. Eso es cuando es evidente, porque es evidente el favor de Dios en las personas y lo que las personas están entregando, y por eso es que da fruto. Ahí es donde aprovecha. ¿Y qué es lo que hace la cizaña? Trata de secarlo. Hablando físicamente del trigo y la cizaña, trata de secarlo. ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros como personas, como hijos del reino, esas personas que están alrededor, que son cizaña, trata de secarnos. Trata de quitarnos y de desviar lo que Dios está haciendo con nosotros para enfocarnos en lo que en ese momento tal vez no nos está gustando. Cuando tenemos victorias en Dios, el diablo de inmediato trata de quitarnos el gozo. Y eso aquí todos lo han experimentado, todos lo hemos experimentado, que cuando tenemos una bendición de Dios y una victoria, algo sucede muchas veces, no siempre, porque a veces ya se está declarando y se está esperando y eso no es así también. Pero algo pasa. ¿Y por qué? Para que olvidemos la bendición de Dios y nos centremos en eso negativo. Y entonces digamos, ay, bueno, Señor, pero ¿y entonces para qué me diste esto? Y entonces, ¿qué es lo que hace? Que reneguemos de lo que el Señor nos acaba de dar. Ya sea material, ya sea en cuestión de relaciones, como sea. Él va a tratar de quitarnos, de desenfocarnos en el camino de Dios. Ahora, por ser trigo no vamos a estar exonerados de que eso pase, porque vivimos en el mundo y la cizaña crece juntamente con el trigo. Así que eso así va a ser siempre. No hay lugar al que podamos ir en donde no vaya a existir granos de trigo y granos de cizaña. Lo que debemos recordar es que en medio de cualquier tormenta y gente atacándonos, siempre somos trigo que fue sembrado por Dios. Nunca olvidemos que somos hijos sembrados, que somos plantíos de Dios. Porque aunque nos traten de mover, no nos van a poder mover. Porque ya el Señor nos tiene
en su poder y no somos del poder del enemigo. Y eso es porque los hijos de Dios, ese ataque es porque tienen la esencia de Dios. Si no tenemos nada de Dios, el diablo no tiene por qué atacarnos. Porque ¿qué nos va a quitar? El diablo llega a atacar y a tratar de quitar a los que tienen algo. Y otros porque pues se dejan llevar, ¿verdad? Porque esa es otra cosa. Pero regularmente es, ¿pero por qué? Si estoy diezmando, si estoy ofrendando, si estoy caminando en obediencia, ¿pero por qué me pasa esto? Porque el diablo nos quiere mover de donde estamos. No le gusta a la gente que tiene la esencia de Dios, simplemente por eso. Pero eso es algo que tenemos que entender, que va a pasar siempre. Entonces no nos tenemos que bajar, al contrario, recordar que somos hijos de Dios, somos su siembra, somos su semilla. Vamos al 27, Vicky, por favor. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Amén. Bueno, lo que hablábamos, ¿verdad? Esto nos recuerda que el mal y el bien van a crecer juntos en esta vida. Pero debemos confiar en Dios y en su plan. No importa que el mal esté creciendo a mi par, porque el mal no me va a poder vencer. A pesar de que habrán obstáculos en nuestra vida, debemos perseverar y tener la fe de que Dios nos guiará a través de ellos. Al seguir sembrando la buena semilla, podemos ser una luz en la oscuridad. Vamos al verso 28. Él les dijo: un enemigo ha hecho esto, y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Amén. Él les dijo: no. Ahí, Vicky, solo el 28. Gracias. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? ¿No es lo que nosotros le decimos a Dios, ustedes? Señor, eso no está bueno lo que está haciendo tal persona. ¿Quieres que vaya y lo ponga en su lugar? Porque nosotros, como humanos, siempre vamos a querer buscar una forma humana de resolver las cosas. Cuidado con eso. Cuidado con tomar los asuntos en nuestras manos, porque podemos dañar más las cosas. ¿Y todo por qué? Porque no busqué la dirección de Dios con su Espíritu Santo, sino que yo vine aquí y dije, esto es así porque para mí es lo correcto. ¿Quién hace eso? La cizaña. Pero como hijos de Dios también podemos tomar ese tipo de decisiones y dejarnos intoxicar por la cizaña. ¿Y ahí qué va a ser la cizaña? Nuestros pensamientos, porque nuestro pensamiento puede ser también nosotros una cizaña. Nos intoxicamos y dejamos que nuestra mente comience a volar y vamos a decir, así lo vamos a hacer. Ahora, quiero que se pregunte cada uno, ¿lo que estoy haciendo ahorita me lo dijo Dios? ¿O yo lo hice porque pensé que era lo mejor? Se los dejo ahí para que ustedes piensen en lo que cada uno está haciendo y si realmente antes de tomar cualquier decisión lo primero que hacemos es, porque le podemos decir, Señor, aquí estoy, Señor, lo pongo en tus manos, dime qué hacer. Pero en el momentito yo y le estoy diciendo al Señor, pero ya tengo resuelto qué es lo que voy a hacer. Mucho cuidado. El Señor va a resolver los problemas por nosotros y muchas veces sin ni siquiera nosotros mover la boca. Lo hemos visto muchas veces. Dejemos de tratar de no llevar los procesos y pararlos. Eso es un gran problema que tenemos los hijos del reino. Es que esto no me gusta. Entonces voy a buscar la manera y ahí es donde viene el enemigo y como me agarra de bajón, viene y mete en mi pensamiento que voy a hacer esto para alejarme de ese proceso. Y ¿saben qué es lo peor? Que no solo con nosotros mismos, sino que a veces
a nuestra familia, a nuestros compañeros del trabajo, están pasando por algunas situaciones, hasta les damos ideas de cómo salir de eso, cómo resolver el problema, sin ni siquiera nosotros haber orado, sino que simplemente humanamente damos un consejo porque pensamos que es lo mejor. Que quede claro que no es porque se tenga una mala intención, algunas veces tal vez, pero en su mayoría es por buenas intenciones, pero ni siquiera lo hemos orado y nos atrevemos a dar un consejo. ¿Y qué es lo que pasa? La persona no lleva su proceso y no tiene crecimiento espiritual y no se cumple el propósito en un tiempo determinado que tal vez el Señor ya tenía que se iba a cumplir el propósito, sino que va a llevar más tiempo. Mucho cuidado. Al hacerlo en nuestras fuerzas bloqueamos lo que Dios tiene ya dispuesto. Así que por favor oremos, pero con la decisión en el corazón de que vamos a hacer lo que Dios nos está diciendo, no lo que creemos que es mejor. Vamos al 29, Vicky, por favor. Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad... Ahí está, solo el 29. No sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. A eso me refería anteriormente también. Al tratar de quitar el propósito, estamos arrancando el propósito de Dios. Perdón, al tratar de quitar lo que pasamos, los procesos, quitamos el propósito de Dios. El sembrador sabía que al arrancar la cizaña podía dañar también el trigo. Por lo tanto, decidió esperar a que llegara el tiempo de la cosecha para separar las semillas malas de las semillas buenas. Pero ¿quién es el que lo hace? El Señor, no nosotros. Dios puede arrancar lo que sea, sin dañar la buena semilla. Él va a arrancar lo que tiene que arrancar de nosotros. Claro, si nosotros lo dejamos, sin dañarnos. Pero nosotros podemos arruinar lo demás si tratamos de hacerlo humanamente. No hay mucho que decir ahí, ¿verdad? Vamos al 30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro. O sea, el trigo crece conjuntamente con la cizaña. No hay forma que podamos quitar eso. No hay lugar en el que nos podamos esconder que no vaya a pasar que algo está creciendo alrededor nuestro, algo malo, para tratar de bajarnos, de opacarnos, de quitarnos del camino de Dios, pero no importa. Mientras estemos en la tierra vamos a vivir así. Una cosa más, mientras más crece el trigo, más crece la cizaña. Algo bien difícil, ¿verdad? Por eso es de que decimos, pero ¿por qué si ahora he caminado así, ahora están pasando estas cosas? Claro, porque su esencia ya está de otra forma, porque su unción es más grande, porque su gloria es más grande, y el Señor lo va a llevar a una gloria mayor después de lo que está viviendo. Pero cuando Dios nos da más nos exige, pero más es el ataque. Y así es en todas las cosas, porque inclusive sabemos que si yo quiero una casa con un gran jardín, esto significa que la tengo que cuidar, que conlleva más cosas. Entonces, no nos enojemos cuando si algo que pedimos conlleva otras cosas, porque una lleva a la otra. Pero a veces nos enojamos, inclusive le pedimos a Dios tal y tal cosa. Ay, pero si esto no estaba así, ahora estoy peor. Y me atrevo yo a decir que ahora estoy peor. No, si Dios me tiene en un lugar, es porque me está haciendo crecer. Entre yo más crezco, más va a ser el ataque. Pero si yo no lo dejo, que la cizaña quiera hacer conmigo lo que quiera, entonces
mi gloria va a ser aún mayor. Y la gloria es para el Señor, pero nos lleva a lugares que nunca imaginamos. Así que mayor va a ser la demanda de Dios, pero del enemigo también. Así que no nos bajemos, démosle gracias a Dios y gloria a Dios de las bendiciones que nos está dando día a día, pequeñas o grandes que estemos viendo según nuestra mente, porque a veces es eso. Y eso sí, cuando pidamos, que sepamos que van a venir otras cosas con eso. Pero Dios va a dar la salida. Eso es lo más importante. El diablo ya nos atacó antes con alguna bendición que el Señor nos dio. Y como hijos de Dios y agarrados de la mano de Dios, pudimos pasar eso. Entonces ahora va a buscar una nueva estrategia porque no se va a quedar tranquilo. Como ya vio que con eso no nos movió, nos va a buscar otra cosa. Porque para eso él es muy pilas, ¿verdad? Él es muy creativo y va a buscar cosas para apacharnos. Pero el ataque tiene un límite. ¿Qué era lo que decía en el verso? Perdón, Vicky, ahora vamos al 39. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Ok, gracias. Con esto regreso a lo que estábamos anteriormente para decir que el ataque tiene un límite. Los ángeles son los que van a cegar en un futuro, pero aquí en la tierra Dios pone límites a lo que nos está pasando. Aunque en un futuro los ángeles van a seguir, van a venir. ¿Y qué es lo que van a hacer adelante, Vicky? Ahí dice. Van a arrancar la cizaña. ¿Y qué es lo que van a hacer? Y la van a quemar. Así será el fin del siglo. Dios va a enviar a esos ángeles y eso es lo que pasa con la cizaña. ¿Qué es lo que en la parábola nos dice? Que él que sembró, el dueño del campo, les dijo que no la quitaran, que no la arrancaran, y que fue después, ya cuando le iban a poner, ya cuando creciera, ¿qué era lo que iban a hacer? El trigo lo iban a meter en los graneros y la cizaña la iban a agarrar en manojos y las iban a quemar. Eso es lo que va a hacer el Señor. El Señor va a venir y va a separar la cizaña del trigo. ¿Y los va a quemar en dónde? Exactamente. No la van a contar. Así que de los demás, ni nos preocupemos, porque de eso se encarga el Señor. Lo que sí nos tenemos que preocupar es de la cizaña que tenemos nosotros encima, que nos está queriendo envolver y nos que está queriendo ahogar. Esa cizaña nos tenemos que preocupar. De lo que haya, y la gente nos podemos dar cuenta que en las iglesias creo que es donde más se mira, pero pues no solo en las iglesias. Es de la gente que aparentemente lleva una vida buena, que lleva una vida muy entregada a Dios, que esto y el otro y el otro y el otro, pero resulta que es cizaña. Resulta que pararon haciendo cosas que nunca nadie se llegó a imaginar. ¿Y por qué? Porque el trigo se parece tanto a la cizaña que engaña. Y nadie se da cuenta. Nadie se da cuenta que está ahogando, que está asfixiando, que está envolviendo, hasta que llega un punto en que quiere arrancar el trigo. Y así es con las personas. Dejemos la iglesia por un lado, donde estemos, donde sea nuestro campo en el momento, la parte del mundo en la que estamos, en el trabajo, por ejemplo, ahí se da cuenta uno. Pero el Señor nos envía a que no nos preocupemos por eso. Él es el que se va a encargar. Preocupémonos por lo que nosotros tenemos encima. El mal puede aparecer en lugares inesperados. Y como decíamos, incluso donde ha sido sembrado el bien
y es en apariencia que están haciendo cosas buenas. A veces es difícil distinguir la mentira, la verdad de la mentira, el bien del mal, porque el engaño, como es sutil y astuto, entonces caemos. Podemos aprender por medio de todo esto a ser pacientes mientras vemos cómo se desarrolla el plan de Dios en nuestra vida. Comprendamos que aunque hayamos hecho todo lo posible para seguir a Dios, todavía se presentarán desafíos y obstáculos. Debemos tener esa paciencia nuevamente y la sabiduría para confiar en que Dios va a hacer que su plan se cumpla en nosotros y permitir que nos guíe a través de esas dificultades. También debemos ser fuertes, determinados para seguir sembrando nosotros bien a pesar del mal que pueda rodearnos. Tenemos que nosotros ser esa luz sin importar quién está a nuestro alrededor y nos quiere asfixiar. Así que hoy los exhorto a que busquen qué es lo que los envenena y llámenlo cizaña, pero también busquen qué les alimenta a ustedes mismos y llámenlo trigo. Algo muy importante con lo que quiero terminar es: recordemos que el trigo es humilde. El trigo se arrepiente y busca a Dios. Y dice: yo ya no puedo seguir de esta forma que he estado viviendo. Ya no más, Señor. Me arrepiento y vengo ante ti con un corazón humillado, diciéndote: quiero ser dependiente de ti. Mientras que la cizaña vive en su orgullo, la cizaña no se arrepiente. La cizaña sigue viviendo su vida de la misma forma que ha vivido siempre, y es más, justifica su comportamiento. Es que yo hice esto porque tal y tal cosa. Es que yo hice esto porque me dijeron, porque me hicieron. Siempre van a tener una razón de justificar su comportamiento, porque no pueden ni siquiera reconocer que tuvieron un error. No son capaces de reconocer. Cuando la gente se humilla, es capaz de reconocer que está errando con lo que está haciendo, con lo que está diciendo, con lo que está viendo, con lo que está oyendo. Solo así Dios le da la capacidad de poder dejarse guiar. Sigamos nosotros siendo esa buena semilla que somos. Y pondremos luz en muchos lugares en donde hay oscuridad. Podremos, como el trigo, hablando naturalmente, ser de alimento para otras personas, ser de ayuda para otras personas, ser esa ayuda que Dios nos está poniendo a hacer para las demás personas para que encuentren el camino de Dios. Nunca serviremos de piedra de tropiezo para alguien, nunca, solo si somos trigo. La cizaña sirve de tropiezo en todos lados. Pero ese ya es un tema de otra prédica, ¿verdad? Para que no volvamos a tropezar con la misma piedra. Pero eso va a ser cosa de cada uno, de la decisión de entregar su corazón realmente y querer que el Señor lo transforme desde adentro para afuera, porque eso va a ser visible y sus frutos van a ser visibles, ¿verdad? Así que nos ponemos de pie. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo, por esta palabra que nos lleva. Gracias por ese gran amor que aún, Señor, con todo lo que nosotros podamos hacer, no lo merecemos, pero tu gracia nos alcanza cada día. Gracias, gracias, Señor, por esa misericordia que es renovada cada momento, Señor. Eres nuestra fuerza y elevamos alabanza y exaltación a tu nombre. Danos discernimiento para identificar las fuerzas que actúan en el mundo en contra de tu reino y de tu verdad. Queremos ser trigo y no cizaña. Perdónanos cuando no te hemos buscado en arrepentimiento al pecar contra ti. Enséñanos a abrazar la complejidad de nuestras relaciones, a ver en cada interacción una oportunidad para sembrar esperanza y crecimiento. Ayúdanos a que no nos dejemos llevar por el juicio y la división,
sino seamos pacientes cultivadores de paz, dejando que la luz de nuestra fe brille incluso en los terrenos más difíciles, confiando en que al final lo auténtico y puro siempre prevalecerá, porque tú siempre prevalecerás. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.